Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí estamos en un nuevo programa de Medianoche con Dios para compartir con ustedes la palabra del Señor. A todos aquellos que estén sintonizando en esta hora nuestra FM 98.9 Los Escogidos. Que el Señor les bendiga. Damos la gloria al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar compartiendo con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Habíamos estado hablando en programas anteriores el título Santo o profano, limpio o sucio e inmundo. Y se ha estado repitiendo varias veces para que a usted le quede grabado. Profanar significa contaminar, corromper, dar uso común a algo sagrado. Profano es lo opuesto a santo, y santos es como debemos estar nosotros, los hijos del Dios Todopoderoso en este tiempo. Santos es como debemos estar, preparándonos para la venida de nuestro amado Jesucristo. Que el Señor nos ayude a estar guardando nuestras ropas, a estar preparándonos para esa venida del amado Señor Jesucristo, que va a venir a buscar una iglesia sin manchas, sin arrugas. De eso habla mucho la palabra. Habla muchísimo la palabra del Señor. Y habíamos estado hablando también que pueden ser profanados. Profanar un objeto o un lugar sagrado era hacer en relación con ellos algo que no se estaba autorizado a hacer. Podían ser profanados el altar, el día de reposo, el santuario o el nombre de Dios. Por eso Dios se enojaba tanto. Muchas veces por amor a su nombre no cometía, no traía esos juicios que quería traer contra su pueblo por amor a su nombre. Tantas veces no hizo tantas cosas, como así también trajo muchas veces los juicios, por todo lo que hacía el pueblo, porque no le obedecía a Dios, porque no guardaba los mandamientos, las leyes, todo lo que Dios había prescrito, todo lo que Él quería que hicieran, no lo guardaban y hacían oídos sordos. Por eso tantas veces Dios se enojaba con su pueblo y traía tantas veces los juicios que tenía preparado, como en este tiempo están viniendo también y están siendo derramados los juicios ya. Todo se está cumpliendo. Vamos a seguir hablando la segunda parte de santo o profano, limpio o sucio e inmundo, hablando ahora de nosotros como templo del Espíritu Santo, cómo tenemos que estar limpios, cómo tenemos que estar limpios en cada área de nuestra vida, porque estamos guardando la presencia de Dios. Está el Señor dentro nuestro, el Espíritu Santo, Dios dentro de cada uno de nosotros, así dice la palabra. Vamos a estar compartiendo en 1 Corintios 6, 19 y 20. Fíjense lo que dice la Escritura, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu es de Dios. Acá lo dice la Escritura, lo dice la palabra, por la cual nosotros nos tenemos que guiar cuando venimos al camino como hijos de Dios. Tenemos que respetar la palabra de Dios. Este es lo que Dios nos ha dejado, para guiarnos, para las instrucciones, cómo debemos movernos y que tenemos que obedecer y no tomar con liviandad la Escritura. Es la misma palabra de Dios, Dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y tenemos que guardarlo, no profanarlo, que esté limpio, que esté puro, que esté santo. Seguimos ahí en 1 Corintios 3, 16, 17.
Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Acá vuelve a repetir, ¿no? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Hablando ahora de no profanar o de no contaminar. Antes era distinto, no se podía contaminar, como leímos recién, el nombre de Dios, el templo, el día de reposo, pero ahora nosotros somos el templo de Dios, ¿eh? Ahora cada uno de nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, así que tenemos que estar guardando y cuidando. Volvemos ahí al capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 14 al 16. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Hablando de no contaminarnos, hablando de guardarnos, de guardar este templo, de guardar este cuerpo de Dios, que no sea profanado, que no sea contaminado. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Primera de Juan 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Dios permanece en nosotros. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios va a permanecer en nosotros, pero nosotros tenemos que estar guardando este templo, confesar al Señor que Él es nuestro dueño, nuestro Señor, y Él va a permanecer en nosotros y nosotros en Él. Volvemos, ahora vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Fíjense que dice el título, somos templo del Dios viviente. No os unáis, acá está clarito la palabra, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer. Por eso es que tantas veces nos tenemos que apartar de o cortar con relaciones nocivas, con gente que no conviene y que nos van a estar contaminando, van a estar contaminando el templo de Dios. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Acá estaba hablando al pueblo de Israel, pero nosotros también somos parte del pueblo de Dios. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está tan clarito la palabra que el que no quiere obedecer es porque no quiere, ¿no? Porque todo es muy entendible de cómo tenemos que comportarnos, pero muchas veces las palabras o la verdad ofende y hacemos oídos sordos o miramos para otro lado o decimos después voy a hacer caso más adelante, ahora me voy a meter un poquito nada más en el río, más adelante
voy a obedecer a Dios, y a veces no tenemos tiempo porque a veces nos tapan las situaciones o las consecuencias de nuestra desobediencia y no tenemos la oportunidad a veces de resarcir o de arrepentirnos y de cambiar de actitud, ¿no? Porque a veces nos llegan esos juicios o tenemos que pagar esas consecuencias de nuestras malas decisiones o acciones. Fíjense lo que dice ahí mismo en el versículo 7:1 también de 2 de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es lo que no puede faltar, el temor de Dios en nosotros para poder estar limpios delante de Él. Dice, limpiémonos de toda contaminación, hablando de que no tenemos que profanar nuestro cuerpo, que es templo de Dios, de que tiene que estar limpio y santo. Acá dice la palabra, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, santificándonos cada día. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, como estábamos leyendo recién acá en el capítulo 6. No hay comunión entre los creyentes con los incrédulos, la justicia con la injusticia, ¿no? Y dice, como leímos recién, que concordia Cristo con Belial, con Satanás. Tenemos que estar unidos a Él y apartarnos y dejar por completo la vieja vida. Vamos a ir a Santiago ahora. Este versículo lo hemos leído muchas veces, pero a veces cuesta obedecer también. Santiago 4, 4 y 5. Santiago 4 y 5. Santiago 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y acá pregunta, ¿no? Tantas veces a ver qué pensamos, ¿no? Pensamos que la Escritura dice en vano esto, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Tenemos que tener temor de Dios y guardarnos, esa amistad con el mundo o esas cosas que parecen inofensivas, no tenemos que mimetizarnos con el mundo. La palabra dice también en otra parte, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? ¿Por qué habríamos de perder algo tan grande o descuidar una salvación tan grande que le costó tanto a Cristo por algo vano de este mundo? Que el Señor nos ayude, nos dé fortaleza si somos débiles en distintas áreas. Que el Señor tenga misericordia. Usted puede pedir la fortaleza a Dios, porque Dios es el que va a ser nuestra fortaleza. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, acá donde habla de la promesa del Espíritu Santo, versículo 16, 17. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Acá dice, clarito la palabra, Él mora en nosotros y estará en nosotros. Versículo 21. El que tiene
mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que guarda sus mandamientos, el que tiene sus mandamientos, el que obedece, ese es el que ama a Dios. Y Dios nos ama si le obedecemos. Del versículo 23 al 26. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Se refiere a que vamos a ponerla en práctica, ¿no? Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea que acá está hablando de que vendrán todos. En otra parte donde dice que somos templo del Espíritu Santo, acá vendremos, dice, está hablando en plural. No se olvide que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vendremos a él y haremos morada con él. Gloria al Señor. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, decía Jesús, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso pídale al Espíritu Santo, si usted es un hijo de Dios, y el Espíritu Santo le va a recordar la palabra y le va a enseñar lo que tiene que hacer cuando no sabe qué hacer. Eso es muy importante, que le demos el lugar para no equivocarnos. Fíjense lo que dice, seguimos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37-38, hablando también del maravilloso Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El 39 dice: y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, por eso Jesús no había sido glorificado. Pero ahora vino el Espíritu Santo y va a morar en todos aquellos que reciban y acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso hay que guardar el templo, porque no podemos contristar al Espíritu de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Mateo ahora. Mateo 5, 17 al 20. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo no vino para abolir o anular la ley, sino para que se cumpla. Y nosotros tenemos que guardar esta palabra, esta ley de Dios, estos mandamientos, todo lo que Él ha dejado. Tenemos que guardarla, cumplir, poner en práctica. Es lo que a Dios le agrada. Él estaba diciendo que Dios va a estar en nosotros, va a morar en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ahí es donde va a estar Dios con nosotros y nosotros vamos a estar con Él. Aquellos que ponen en práctica. Vamos a ir a Hebreos.
Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 17, hablando de las leyes, de los mandamientos de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Las leyes estarán ahora en nuestro corazón, en nuestras mentes. Vamos a guardar la palabra del Señor, la vamos a atesorar, va a estar escrito en nuestro corazón. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón, nuestra mente. Cada área tiene que estar limpio, pulcro. Fíjense lo que dice en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hablando de la nación de Israel y todo lo que está pasando en estos días con el pueblo de Dios, bendecimos a la nación de Israel. Siempre estamos orando todos los días por la nación de Israel, y nosotros también formamos parte del pueblo de Dios, así que pedimos que muchos puedan volver al camino, puedan reconocer al Mesías, muchos puedan reconocer a Jesucristo que vino, que pasó por esta tierra y que es el Mesías que ellos tanto estaban esperando y no lo supieron reconocer, no lo vieron cuando Él pasó y aún lo siguen esperando, ¿no? Así que oramos por la nación de Israel, oramos por este pueblo y por donde va a volver Jesucristo a la tierra, va a volver ahí a Israel también. Así que nosotros formamos parte de ese pueblo de Dios. Dios nos hizo aceptos gracias a Jesucristo, y a todos los que lo reciben al Señor somos aceptos delante de Dios. Damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de ser hijos suyos también, así que le agradecemos, adoramos a Dios, reconocemos a Dios que en su misericordia y en su gracia nos haya permitido formar parte de ese cuerpo de Cristo. Fíjense lo que dice la palabra en el profeta Amós. Amós está después de Joel. Amós 3:3, hablando de la comunión que no hay que tener, ¿no? con la gente del mundo, ¿no? Y dice la palabra, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es necesario que estemos de acuerdo, que no andemos en yugo desigual, que podamos estar juntándonos, hablando de cuidar el templo y de guardar el templo de Dios, juntándonos con aquellos que comparten lo mismo que hay dentro nuestro. Si dentro de usted o dentro mío mora el Señor Jesucristo, de quien estamos hablando, moran los tres, como dijo Jesús. Vendremos y haremos morada, los tres dentro nuestro. Entonces no podemos estar contaminando, ni juntándonos, ni hablando de cosas que no convienen, contaminando
alma, nuestro corazón, nuestra mente, viendo cosas que no convienen, viendo cosas que van a ensuciar y contaminar nuestros ojos y pueden entrar dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón, no contaminar los oídos, escuchando gente nociva, gente que maldice todo el tiempo, gente que todo el tiempo habla cosas negativas nada más. Eso no conviene, ¿no? Nosotros tenemos que hablar de lo que llevamos dentro, y si dentro está Jesucristo tenemos que compartir de Él, cuanto más ahora que estamos viviendo estos últimos tiempos, de los cuales nosotros ya estábamos hablando hace bastante tiempo, desde que empezó esta radio a estar al aire. Hemos estado hablando de lo mismo que decía Jesucristo cuando vino por esta tierra, y de lo mismo que decía Juan el Bautista cuando vino también a esta tierra y empezaron su ministerio. Estaban diciendo, ¿no? Con el celo de Dios, arrepentíos y convertíos, ¿no? Arrepentíos y convertíos, son palabras que mucho no se dicen en este tiempo, y que ahora tal vez con lo que están viendo tengan un poquito de temor y empiecen a hablar en verdad de arrepentirse y de volverse de sus malos caminos, para estar preparados, para estar alineados, para estar unidos, conectados con Dios, para esperar esa venida, arrepentirse, volverse en verdad de todo corazón a Dios, para que Dios tenga misericordia, para que podamos ir con el Señor, ¿no? Aquellos que están apartados, aquellos que hijos pródigos. Es el tiempo de acercarse a Dios, es el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de volverse a Él. Fíjense lo que dice la Escritura, ya vamos terminando. Vamos a ir a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3. Acá habla el título, fíjense, Segunda de Timoteo 3, carácter de los hombres en los postreros días. Vamos a leer del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y los estamos viviendo, los estamos viendo y viviendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todo eso lo estamos viendo, Estamos viendo toda esa gente que aparenta ser algo, pero no lo es. Dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese esta palabra, si usted la tiene ahí en la Biblia, remárquelo ahí con color. Dice, a estos evita. Tenemos que evitar a toda esa gente. Podemos hablarle del Señor, y si usted ve que esa gente no quiere cambiar, aléjese, porque van a querer arrastrarlo en su maldad, en la maldad que tienen. Fíjese todo lo que le estuve leyendo. Lo estamos viendo en este tiempo y usted lo puede ver. Gente avara, vanagloriosa, que solo piensan en sí mismos, que son soberbios, altaneros, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, pecadores que no tienen remordimiento, que cometen toda clase de maldad y no les afecta en nada, impetuosos, intemperantes, crueles, malvados,
Dice la palabra, amadores de los deleites más que de Dios. Y usted va a ver que van a parecer buenos, van a aparentar ser buenos, pero, dice la palabra, negarán la eficacia de piedad. Negarán la eficacia de la piedad, o sea, no tendrán piedad. Aparentan ser algo, pero en realidad no lo son. Dice la palabra que tenemos que evitar a esta gente, tenemos que apartarnos de esta gente. Por eso no es algo que se nos ocurre a nosotros, ¿no? Cuando dicen que venimos a Cristo y queremos inculcar algo que no es. Está todo escrito acá en la palabra y por algo se nos advierte tanto, ¿no? Para que nosotros que tenemos a Cristo tengamos que, con temor a Dios, con ese temor a Dios, guardar el templo de Dios y no contaminarlo o no profanarlo, como estamos hablando, en ninguna manera. De ninguna manera podamos contaminar el templo de Dios. Fíjense lo que el mismo Dios le decía a su pueblo, y lo vamos a estar viendo ya finalizando en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4. Fíjense lo que decía. En el título dice del capítulo 7, advertencias contra la idolatría de Canaán. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 4, para que usted entienda un poco. Cuando Jehová tu Dios, le decía, ¿no?, a su pueblo, Dios, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ahí está clarito la palabra, por qué Dios no quería que emparentaran, por qué Dios no quería que se juntaran con ellos. ¿Por qué? Porque los iban a desviar del camino, los iban a desviar de lo que Dios tenía. Más así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Eso es lo que tenemos que hacer, porque Dios aborrece la idolatría. Así que si hay algo de esto en su casa y usted dice que en verdad que ama a Dios, le conviene no tener nada, porque Dios aborrece todo esto. Dios aborrece por completo la idolatría. Continuamente estaba contendiendo con su pueblo porque se desviaban por ese camino, por ese lado donde Dios aborrecía esto, porque es un Dios celoso. Así que conviene destruir estatuas, imágenes, cualquier cosa que tenga que ver con la idolatría o con el ocultismo. Solamente Dios, y si Dios mora ahora dentro nuestro, con eso ya basta. Nos basta y nos sobra que Dios esté dentro nuestro y que nosotros como templo de Él podamos guardarlo, cuidarlo, que esté limpio, que no haya nada que no conviene. Vamos a leer, a compartir el último versículo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Fíjense que
Qué hermoso versículo. ¿A qué nos ha llamado el Señor? No nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Para eso nos ha llamado Dios. Vamos a continuar hablando el próximo programa de estar guardando nuestras ropas. Hemos titulado este programa Santo o profano, limpio o sucio e inmundo. Son 2 preguntas. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo decidimos nosotros estar? ¿Santo o profano? ¿Limpio o sucio e inmundo? Esta fue la segunda parte y vamos a continuar hablando entonces para estar guardando el templo del Señor que somos nosotros. Entonces Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. En este último tiempo, que usted pueda examinarse y pueda ver si está guardando en verdad sus ropas, si las está manteniendo blancas, sin manchas ni arrugas, esperando la venida del Señor Jesucristo. Y si usted aún no lo ha aceptado o no lo ha recibido, va a tener la oportunidad ahora de recibirlo, de aceptarlo, de confesar con su boca que Jesucristo es su Señor y su Salvador, que para eso es que Él murió en la cruz, para eso fue que Él fue sacrificado como un cordero, no abrió su boca, dice la palabra, así fue llevado al matadero como un cordero, como antes se hacía de manera simbólica, pero esa sangre que se derramaba de los corderos, de los sacrificios que hacían antes, podía limpiar el pecado. Y dice en Hebreos, ¿no? Dice la palabra, cuánto más esta sangre de Jesucristo, el sacrificio propicio, el Cordero Santo sin mancha, cuánto más Él nos limpiará a cada uno de nuestra maldad. Si usted quiere recibirle en esta hora al Señor Jesucristo en su corazón, puede hacerlo. Voy a estar guiándolo en una sencilla oración, lo que llamamos oración de fe, para que usted pueda aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y luego voy a estar haciendo una oración de reconciliación si usted se ha apartado del camino del Señor. Cierre sus ojos ahí donde se encuentre, pueda repetir esta oración en voz alta junto conmigo. Dígale: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que Dios Padre te resucitó al tercer día. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos la gloria al Señor si usted le recibió en esta hora y le aceptó al Señor Jesús. Y si usted está apartado del camino y quiere volver, dígale en esta hora al Señor: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy el lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Amén. Damos la gloria al Señor. Si usted lo ha aceptado al Señor, pedimos que el Santo Espíritu de Dios que mora en usted lo esté llevando a toda verdad y lo esté guiando, lo esté convenciendo de pecado, y como estábamos compartiendo aquí en la palabra, lo ayude a que tenga usted el temor de Dios para estar guardando el templo, su cuerpo, que es el templo del Santo Espíritu de Dios, esperando la venida del Señor Jesucristo. Bendecimos como siempre y como dije hace un momento la nación de Israel. Téngala usted ahí en sus oraciones por todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el mundo en estos últimos tiempos, y más adelante se va a estar hablando en unos días nada más sobre todo este tema de lo que está sucediendo en estos tiempos finales. Nos despedimos desde aquí hasta nuestro próximo programa y le bendecimos.
Shalom. La paz del Señor sea con todos ustedes. Gracias por la cruz.